Hola crack, bueno, en este episodio quiero tomarme el tiempo para hablar un poquito más a profundidad, por lo menos un poquito de todo lo que podría comentar en cuanto a un personaje como lo es Lewis House. Así que si usted tiene interés en aprender un poco más de sus referentes, comenzamos de una vez. Y bueno, yo creo que para nadie es un secreto que hay referentes en el mundo del crecimiento personal, en el mundo del podcasting, ¿verdad? Y para mí, pues, para las personas que poco a poco me van conociendo, que han tenido como más contacto conmigo, tal vez son algunos pocos a nivel de mi pueblo, Grecia, tal vez algunos a nivel de ya amistades de otros lugares, tal vez sí saben un poco más, ¿no? Entonces, esta persona que estoy hablando, Lewis House, o Lewis Howes, como puede ser algo que también se lee de manera correcta en español, como está escrito se puede leer. Y pues quiero darle a usted la oportunidad de tener un poquito de contexto en cuanto a por qué Lewis House es una figura que yo admiro, la verdad, muchísimo, ¿verdad? Me hace mucha gracia que una persona que ni siquiera es de Costa Rica, que no habla ni siquiera mi idioma, ha impactado tanto mi vida, me ha dado tanta información y se ha vuelto un referente para mí en el mundo del podcast, en el mundo del crecimiento personal, y que prácticamente para muchos es un desconocido y que, ¿verdad? Hace más inclusive para mi persona que personas a veces en mi círculo de muchos años, de muchas cosas, por lo mismo, porque tal vez no tiene esos resultados. No es una persona a la que yo tal vez puedo directamente decir, ¿verdad? Ha logrado lo que yo siempre he soñado, o va por lo menos con la visión que tengo. Y Luis sí es alguien como que admiro muchísimo y que sin duda me encantaría en algún punto de mi vida poder ir, estrecharle la mano y decir, Mae, literalmente así, porque es en español, él habla español, ¿verdad? Está casado con una mexicana, entonces decirle, Mae, ¿verdad? Gracias, porque gracias a usted me siento visto, escuchado, siento que soy valioso, entiendo que como hombre pienso de una manera diferente. Me explico, soy alguien que de una u otra manera de verdad ha crecido muchísimo gracias a sus libros, a su información, a su podcast. De verdad es muy valioso y no sé el día de hoy dónde estaría si no ha sido gracias a los recursos y la información que usted pone, porque la verdad es lo que más me llama la atención, que alguien que de verdad, como decimos, está poniendo valor en internet, que se ha abierto, que ha contado muchísimas cosas, que ha crecido muchísimo, también para mí es un referente más que nada, sobre todo, como digo, en todo lo que es la visión, en todo lo que a mí me gustaría lograr es prácticamente la única persona que yo veo que va como logrando las cosas que voy aprendiendo, que todo lo que voy aprendiendo de él, voy viendo cómo se aplica en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito más ahí en cuanto a esto y la verdad a veces la vida es algo difícil, a veces usted se cree que es una persona que está rota, que realmente no está bien y realmente Luis es un ejemplo claro de que ese momento malo puede convertirse simplemente el inicio de un verdadero logro de una persona exitosa que va a lograr muchísimas cosas y va a servir muchísimo a los demás. Bueno, entonces, bueno, primeramente un poquito del perfil de quién es Lewis House, ¿verdad? Bueno, en esos momentos tiene 42 años, es alguien que nació el 16 de marzo de 1983 y que mide 1,93, o sea, es un tipo sumamente grande. Yo con 1,62 m, de verdad, a veces es como, ¿qué haría en algún momento si lo llego a conocer, verdad? Porque es sumamente alto, pero bueno, es un tipo sumamente importante y también que tiene lo suyo también en cuanto a comunicación y todas esas partes que le voy a comentar. Bueno, Luis es un autor, realmente ha escrito varios libros, es un coach, se encarga también a veces de brindar, ¿verdad?, lo que es la información a los demás, es un empresario, ¿verdad?, que ya ha tenido sus proyectos por ahí, es un orador, es un podcaster, porque también produce podcast y YouTube, entonces pues no es lo mismo YouTube que podcast, entonces es, valga la redundancia, clarificar por ahí. Él fue un exjugador de fútbol americano, ¿verdad? Ya en algún momento que tuvo bastante éxito, pero se vio truncada su carrera, se le dañó, ¿verdad?, un brazo, entonces fue ahí donde como comienza todo con esa lesión que le trunca sus sueños. Es el fundador del podcast que se llama The School of Greatness, uno de los podcasts más exitosos y que siempre me gusta poner referencia a la hora de hablar de crecimiento personal en ese nicho. Es alguien que pasó, como digo, de estar en el sillón del apartamento de la casa de su hermana sin un solo colón, ¿verdad? Sin un solo dólar, sin un solo rumbo, sin visión, a convertirse en una de esas personas que son muy referentes en el mundo del desarrollo personal y sobre todo de el liderazgo, ser un muy buen rol para la humanidad y para uno como hombre también. Es autor de lo que son libros como The School of Greatness, que es por dicha uno de los libros que he logrado tener por acá, ¿verdad?
La Escuela de la Grandeza, y también pues The Mask of Masculinity, La Máscara de la Masculinidad, también un libro sumamente bueno que agradezco muchísimo haber leído y que se haya publicado. Y también, bueno, ya también está The Greatness Mindset, que es el libro siguiente a este, el número 4 sería, y el número 5, que es el libro que hace semanas que salió, que se llama Make Money Easy. Y son formas para poder ir aprendiendo acerca de diferentes cosas. Entonces alguien bien, bien importante que va documentando, ¿verdad?, todo en su vida. También es el productor de la película Chasing Greatness. Como lo ve, todo lo que tiene que ver en cuanto a Lewis es en cuanto a la grandeza. En cuanto a ser de una u otra manera una persona gigante, grande, importante, ¿no? Entonces claramente esa ambición es muy masculino, muy algo que me refleja, que me llama la atención. Y por supuesto es el fundador de lo que es Greatness Media, que es una productora audiovisual ya encargada completamente de la producción del podcast de School of Greatness, y también pues lo que es la producción de contenido, de redes sociales, de manejo de todas esas cosas. Entonces sin duda un referente para mí también en cuanto al marketing digital, que es marketing digital en el nicho de crecimiento personal. Tengo por acá unas lecciones, algo que para mí ha sido importante o que me gustaría que usted también tenga la oportunidad de tener ahí presente, ¿verdad? Entonces voy a comentar por acá por unos 4 puntos, y también pues hablar un poco más en cuanto a esos detalles. Bueno, el primero que me gustaría comentarle para mí es un gran ejemplo, que es Lewis Howes, es el hecho de la reinvención personal, ¿verdad? Él de verdad convirtió, como decía, esa lesión, esa crisis, porque en algún momento tal vez no es una lesión en su vida lo que lo va a llevar a tener momentos de crisis, pero es un momento bien difícil. Tal vez es estar completamente quebrado, en bancarrota, perder a la persona que usted consideraba que iba a ser la pareja de su vida, que lo despidan de un trabajo, verse frustrado en un trabajo y tener que cambiar a algo más, tener que reinventarse por alguna situación. O sea, hay muchos escenarios que son bien difíciles, y lo que él hizo fue tomar esto como una oportunidad para crecer, para mejorar, para ver cómo puede servir a los demás. Y es algo sumamente valioso y admirable que pueda tener esa mentalidad de servicio a los demás, de crecimiento personal, me explico, de añadir valor a los demás. Y también tiene, pues, por lo mismo parte de esto, lo que es esa obsesión de aprender. Él, de hecho, comienza el primer libro que comienza, que de hecho igual voy a dejar los libros enlazados, ¿verdad?, en lo que es la descripción del video en YouTube y en las plataformas de podcast en la descripción del episodio, para que si usted tiene la idea de hacerse la compra de alguno, que pueda ir y buscarle el enlace y comprarse el libro. Sumamente bueno, cualquiera de todos sumamente recomendado. Y el primero con el que él comienza es uno que es relacionado al LinkedIn Marketing, para empezar a conectar con las personas en los negocios, ¿verdad? Darse a conocer cómo puedo ir y escuchar y aprender de esta persona, cómo puedo ayudarle a esta persona. Desde ahí, desde el primer libro donde comienza con lo que es el networking, ¿verdad?, el tener contactos, es alguien que de verdad para mí es fundamental, alguien que admiro muchísimo y que comienza a hacer las cosas de una manera apropiada desde ahí. Después tiene su empresa y muchas cosas, pero bueno, es meramente como donde comienza, ¿no? Después, otro punto que sería el número 2, ya lo que es la vulnerabilidad como fuerza. Yo creo que como hombre a veces es bien difícil el hecho de poder manejarse con muchos escenarios. Es decir, que es justamente lo que habla él en este libro, en The Mask of Masculinity, acerca de lo que es, ¿verdad?, esas ideas a veces preconcebidas de uno como hombre o de la sociedad, en donde tal vez usted vale por la cantidad de dinero que tiene en el banco. Y cuántas veces yo como persona particularmente en algún momento digo, no me quiero acercar a tal persona, todo, tal vez una muchacha, tal vez alguien que usted es sumamente exitoso, ¿para qué voy a llegar yo a acercarme a esa persona si no puedo como competir, ¿verdad?, en la parte económica? Tal vez tiene un muy buen salario o tiene una muy buena posición, está en ese momento reventándole en algo y usted dice, que no puedo, no siento que soy suficientemente capaz en esa parte para mantener el mismo estilo de vida, para acceder a los recursos que esas personas claramente tienen a su haber, o el mismo hecho de decir, ¿verdad?, que no quiero ser visto como débil, que realmente quiero bien ser fuerte, ser poderoso. Todo esto ahora viene en cuanto a la psicología más que nada, pero es parte por ahí lo importante. Y a veces eso viene también del hecho de muchas de las cosas como hombre es no quiero sentirme irrespetado, no quiero sentirme débil, no quiero que usen mi debilidad en mi contra, como muchas veces se ha utilizado, que es lo que muchas personas sé que han pasado y que yo a nivel personal puedo decir. A veces hay escenarios en donde usan las cosas que a usted más le duelen para, ¿verdad?, usarlo en su contra.
Entonces eso es lo que duele. Y hay muchas cosas que, como digo, en este libro que es sumamente bueno, que le recomiendo a todo el mundo. En algún momento, inclusive hasta en el mismo TikTok, saqué algunos pedacitos para poder hablar en cuanto a ese libro que es sumamente bueno. Y es eso, usar ese mensaje para decirle a la gente, ¿verdad? Los hombres sí tenemos roles positivos y podemos encontrar gente que nos entiende y que nos va a valorar como personas, como seres humanos, no solamente como lo que proveemos, lo que somos fuertes, lo que podemos ver meramente como por el exterior, ¿verdad? Que es muy importante para mí, verme como un ser humano, que es lo que siempre he buscado en alguna otra manera. Y por supuesto el hecho de mostrarse a veces vulnerable, a veces hay que tener esos espacios, no quiere decir que todo el mundo es el espacio adecuado para abrirse, no quiere decir que todas las personas piensan de la misma manera, pero siempre hay algún espacio, algún amigo, alguna persona, inclusive un terapeuta, que es lo ideal, ¿verdad? En algún momento, poder entender ese espacio donde puedo bajar la guardia, contar las cosas que necesito hacer mi plan de trabajo y poder continuar, porque es sumamente importante para mí eso de poder como hombre sentir que tengo un plan, una visión a futuro, las cosas en las que estoy trabajando, ¿verdad? Para no sentirme como que soy alguien que simplemente está ahí como a la deriva, que es en muchos de los casos el problema con uno como hombre cuando no tiene una visión. Entonces eso es prácticamente súper valioso, de las lecciones más importantes que he tenido y como digo, ese libro es de los que son como la base. El tercero es el poder del propósito, ¿verdad? No se trata, como dice por ahí Luis, de solo ganar dinero, sino de servir, de impactar a la humanidad, de dejar un legado. Creo que todos los días en que uno se levanta y tiene la oportunidad de abrir los ojos y decir, hoy voy a levantarme y poder colaborar con esto, poder ayudar en esto, poder brindar mi granito de arena en esto, poder servir a los demás en esto, es un día que no es desperdiciado, donde usted se siente valioso, usted se siente útil, usted se siente que tiene mucho que aportarle a la sociedad y creo que como hombre es de las cosas que más se necesita para poder estar bien psicológicamente. Es muy importante que uno se sienta valioso, poderoso, apreciado, respetado. Eso es sin duda como hombre la parte psicológica que uno más necesita y que creo que en muchos casos hoy en día más flaqueamos por diferentes circunstancias que obviamente no vale la pena ponerse a debatir en cosas particulares, ¿verdad? Y también el mismo hecho de enfocarse en esto, en el propósito, en el hecho de tener, ¿verdad? La idea de servir a la gente y en lo que a uno le apasiona, en lo que a usted realmente le gusta, en lo que realmente usted podría convertir inclusive como su motor de vida, que lo impulsa. A pesar de las circunstancias difíciles, usted se sobrepone y logra salir adelante porque tiene algo más grande que uno que está haciendo, que está sirviendo a los demás, que está impactando a las personas de manera positiva. Cuarto punto y bien importante también, ¿verdad? Que es la mentalidad de la grandeza. Voy a limpiarme un toquecito por aquí. Y si continuamos, dice la mentalidad de la grandeza. Creo que esa es parte de esa idea, de esa capacidad, ¿verdad? De no solo hablar de éxito de manera interna, ¿verdad? Sino también hablarlo externa de todas maneras. Y yo creo que eso es parte de eso, de un crecimiento integral. De no solamente me convertí en una mejor persona y lo hablo de que ya lo logré, no, sino que, digamos, hay un montón de cosas a nivel externo que puedo comentar, como puedo también dejarle ver a las personas, por ejemplo, lo que es la idea, los hábitos, las cosas que he implementado a nivel de mi mente, de mi cuerpo, a nivel de lo que es la parte espiritual, que no solamente es la parte religiosa, sino más como con la conexión con el universo, con las personas, con su propósito, como está hablando en la parte anterior. Y sobre todo las relaciones, las partes de las personas que lo rodean a uno, las personas que usted lo conocen, que tal vez usted pueda brindarle, ayudarle en algo, o de quien yo también pueda en algún momento decirle, sabe, necesito sus servicios, necesito hacer esto, necesito tal cosa. Bueno, es parte de las cosas que esa mentalidad de hacer las cosas bien, de apuntar a hacer las cosas en grande, de hacer las cosas lo mejor que se puede, porque es para servir a los demás. Yo creo que es algo increíble que todos los días uno tiene que tratar de implementar. Pero bueno, es súper bonito poder tener a alguien que usted dice, él sí tiene la mentalidad de grandeza, de apuntar, de ser mejor, de ser la mejor versión que puede. Yo creo que eso es de las cosas que uno lo motivan todos los días y sin duda por eso es que quería comentarle y hacerle visible estas cosas. Y he aprendido muchísimo de él, no solamente esto, hay un montón más de cosas como el hecho de hacer ese acknowledge a las personas, de reconocerles, ¿verdad? Reconozco que usted está haciendo bien las cosas, hablarles las cosas positivas que están dando, porque sobre todo en un mundo de tanta crítica, de tantas cosas, a veces es bien difícil poder recibir comentarios que sean positivos. Aunque uno tiende a también recibir mucho odio y muchos comentarios tal vez un poco difíciles, una persona que sí
hace eso, hace mucha diferencia en el mundo y es creo que lo que todos apuntamos cuando nos metemos en nuestro crecimiento personal y de hacer un poquito mejor el mundo el día de hoy en su metro cuadrado. Como ya he comentado, el podcast The School of Greatness, que es el podcast que le produce, que ya tiene pues muchísimos episodios, y son más de 2000 episodios, es donde yo digo, la verdad uno está en pañales aquí en Costa Rica y sobre todo en hablar en cuanto a esto, que hay muchísimo que aprender. Ahí imagínese que usted ha tenido la oportunidad de tener contenido que es exclusivo, sumamente importante, gente súper de élite, como Tony Robbins, como el difunto ya Kobe Bryant, el famosísimo coach que es súper amigo de él, Jay Shetty, bueno, Brené Brown, que habla mucho de vulnerabilidad, que es una persona que también uno vale la pena escuchar muchísimo, la misma Mel Robbins con la teoría del Let Them, y bueno, tanta gente que ha pasado por ahí, que son especialistas, que son expertos, Stephen Speaks, que me ha ayudado muchísimo para aprender en cuanto a relaciones de pareja. Bueno, hay tanta gente que ha pasado ahí, hay tantas lecciones tan valiosas de los expertos como de Luis, que la verdad en este podcast es muchísimo valor lo que se puede aprender. Ahí esto prácticamente lo que es el estilo de entrevista va a profundidad, va a verdad buscar sacar la mejor información, el mayor valor que esa persona le pueda aportar a usted en algún momento, ¿verdad? Las emociones que realmente a veces uno en algún momento vive y se pueden como de verdad ahí identificar y decir, me siento, de verdad que estoy entendiendo que he pasado por las cosas que en algún punto en mi vida son complicadas y él es como un referente, alguien que sí puede como darme buenos consejos, ¿no? Que sí es un experto, aunque sea a nivel práctico, tomar buenas cosas también, buenos hábitos, buenas cosas que se pueden hacer, muy buenas recomendaciones. Entonces, sin duda ese podcast es muy valioso y para mí es un masterclass, es algo súper valioso que yo digo, cómo las personas no escuchan este podcast, cómo no valoran todo lo que está poniendo Luis y su equipo, ¿verdad? En cuanto al desarrollo humano, en cuanto a negocios, en cuanto a tantos temas que son tan importantes y solamente en un espacio como eso se puede escucharlo y sobre todo al final de cada episodio de Luis House, uno como hombre después a veces puede decir muchas cosas, pero al final es un mensaje en que usted le dice, si usted realmente, ¿verdad? No se lo han dicho hoy, usted es valioso, usted es importante, usted es alguien que está haciendo diferencia en el mundo. Palabras más, palabras menos. Claramente ahorita no me acuerdo palabra por palabra de todo lo que hay por ahí en ese mensaje, pero eso hace mucha diferencia cuando estés escuchando eso, ¿sabe? Entonces para mí es de esas cosas súper importantes. De los libros, que por supuesto aquí tengo, como decía, tengo dos. Lo que es The School of Greatness, de cómo diseñar una vida con propósito. Y aquí habla de tantas cosas en que yo digo, esto es lo que en algún momento yo usé para mi libro Heavy Metal, 15 minutos del rock. Aquí él tomó como todo lo que es los aportes de las demás personas que han llegado a su podcast y hablan de algún tema, entonces para poder él como respaldar sus puntos utilizaba un poco de lo que era la entrevista, ¿verdad? Lo que hablaba el experto y sacaba como frases y respaldaba lo que estaba haciendo. Yo creo que este libro fundamental en mi vida me ayudó a eso, aunque en algún momento nunca entendí tal vez cuál era el propósito de esas cosas. Esto fue una de las bases para poder pues trabajar en algún momento con mi podcast anterior conmigo rockero y crear mi libro, escribirlo y tener una idea de qué hacer para, ¿verdad? Ir dando para eso es un secreto, para poder visualizar el trabajo que hice en algún punto en Colmillo Rockero. Obviamente, ya después, como les decía, en algún punto, The Mask of Masculinity, todas las barreras, las cosas, donde en algún momento uno tiene tantas circunstancias complicadas que comentar y que las mujeres a veces no entienden, que usted no les puede explicar. Si no lo leen, a veces hay formas en que usted, por más que le intente decir con sus propias palabras, no sale, no se explica. Entonces, esto, ¿verdad? Es de vibrar muchas barreras, de sanar uno, de ir entendiendo diferentes formas de ver el mundo y ir poco a poco entendiendo que hay un balance de cosas que sí se requieren. El tercer, como decía, el cuarto libro, The Greatness Mindset, que es un libro bastante importante en donde ya se enfoca en cómo ser una persona que al punta que hace cosas en cuanto a la grandeza, en cuanto a sus hábitos, en cuanto a su visión. Todas estas cosas de cómo ser una persona exitosa vienen en ese libro. Yo lo tengo en la versión Kindle, no lo tengo en la versión física, pero la verdad es súper valioso. O sea, un libro que me ha ayudado muchísimo. Tiene inclusive las formas de poder calificar sus etapas de su vida a nivel de relaciones del 1 al 10, en qué se considera que está y cosas que puede ir haciendo para tomar acción en cuanto a eso. Es de verdad muy, muy, muy importante. Y el último libro, el que como digo salió hace unas semanas, es Make Money Easy,
que es un libro que tengo pendiente, sé que ahí estoy entre los libros que tengo que leer, que es la mentalidad en cuanto a las personas que sí generan dinero, que tienen abundancia. No solamente es cómo genero una empresa o cómo hago determinada cosa, sino cómo realmente siento que los recursos que ya tengo son suficientes, que hago la diferencia en el mundo con lo que ya tengo, porque usted no ocupa ser un millonario para realmente utilizar sus pequeños ingresos para tener una vida buena, para poder brindar a los demás. Dentro de su presupuesto puede hacerlo de una manera muy diferente. Entonces, sin duda, son de esos libros que yo, pues, meramente considero que las personas deberían leer una vez en su vida, deberían darse la oportunidad y que en algún momento espero hacerlo. Y si por mí fuera, yo tuviera todos los libros en físico, pero bueno, poco a poco, ¿verdad? Y bueno, frases que me han impactado siempre en cuanto a Luis es You were born for greatness, it's your responsibility to discover what means for you. En otras palabras, en español, naciste para la grandeza, es tu responsabilidad el descubrir qué significa esto para ti. Otra también es Don't let opinions of others become your reality. ¿Verdad? No dejes que la opinión de otros se convierta en su realidad, que es sumamente importante, o sea, es su juego mental, su capacidad, la que estamos hablando por ahí, ¿verdad? Y dream so big it scares you, and then do work to make it real. Entonces, sueñe tan grande que realmente le dé miedo, ¿verdad? Y entonces haga el trabajo que requiera para hacerlo realidad, que es la misma mentalidad, la misma capacidad de decir, sí tengo lo que se requiere como hombre para lograr esto. Esto viene de una sanación, de algo, de una persona que realmente me aporta a los demás, se siente suficiente, cree que tiene las capacidades para hacerlo. Entonces hay mucho que pues tratar por aquí, como digo, en los libros, inclusive a nivel de las entrevistas, lo que se pueda ver de él en YouTube. O sea, es sumamente importante. Entonces, inclusive a nivel de su pareja, a nivel de Marta Higareda, que es la persona con quien se casó, ambos tienen una relación, por lo menos obviamente el filtro de redes sociales es bien importante también mencionarlo, pero es en donde ambos tienen la oportunidad de decir, tengo un propósito primero. Usted como persona no es mi pareja, el centro de mi vida. Tengo un propósito, tengo un proyecto, sirvo a los demás y ya después tengo amigos, tengo mi pareja, tengo otras cosas. Entonces es muy diferente ver una relación y cosas que realmente uno anhela o yo anhelaría tener ese tipo de cosas, de poder llegar a ese punto de decir tener una relación de pareja en donde ninguno está en la necesidad de depender de otro, sino que ambos se ayudan, ambos sirven a la sociedad, ambos brindan de su manera, ¿verdad?, al mundo. Entonces es de esas cosas que admiro muchísimo y que sin duda me gustaría, obviamente, que no se pase por desapercibido en este episodio. Y como digo, para mí ha sido alguien que marcó mi vida de una manera muy positiva, que sigue siendo un referente, que como digo, cada vez que tengo la oportunidad de ver que tiene un libro nuevo y sacar el dinero para comprármelo, de mandarlo a traer por Amazon o que sea en digital, realmente importa mucho y hace mucha diferencia, ¿verdad? Con ese ejemplo yo creo que yo he podido crecer, me falta muchísimo en la vida para poder lograr y sobre todo, ¿verdad?, el conocimiento que tal vez a veces uno no siempre tiene, que eso solo da la experiencia, pero yo creo que con esos buenos roles uno va logrando como aprender. He logrado obviamente tomar acción, creer más en mí, es parte fundamental de poder haber escrito un libro, haberlo publicado, todo lo que he comentado, ¿verdad? La visión, mi visión que también he implementado en este podcast, en mi vida, es algo que es directamente relacionado con él. Siempre estoy viendo sus redes sociales, el consumiendo el contenido, lo que siempre comenta, los consejos que da. Creo que es sumamente importante para mí esto, ¿verdad? Y como digo, en algún momento mi sueño es decirle, voy a ir, darle la mano, estrechárselo, decirle de verdad muchas gracias por haber cambiado mi vida tanto para bien, aún a veces de personas en mi mismo pueblo, en mi mismo país, que no aportan la mitad de valor que aporta usted en sus libros y en su conocimiento, en su contenido. Bueno, entonces, de verdad yo lo invito a usted, si no es alguien que escucha de manera regular el podcast de School of Greatness, ¿verdad?, que los escuche, los episodios. Hay como más de 2000 episodios, de verdad. Algo le va a gustar. Vaya, busquen Spotify, en Apple Podcast, en el mismo YouTube, ¿verdad?, lo que es la versión, los videos de YouTube, que puede conseguir por ahí. Los libros, ¿verdad? Yo creo que a mí me encanta ver la oportunidad de colaborarle a él, de tener eso. Si en algún momento logro tener la oportunidad de hablar con él, de estrecharle la mano, poder tener la oportunidad de que me firme algo,
de llevarme un recuerdo, no solamente la foto, no solamente el momento, llevarme un mensaje positivo, como digo, inclusive se sabe lo que es el día de mañana, tal vez que poderlo pasar por mis micrófonos, llevarme una entrevista con él, o sea, son sueños tan bonitos, tantas cosas que uno de verdad debería como tener por ahí, ¿por qué no? El día de mañana pueden hacerse realidad, ¿verdad? Y bueno, más que nada, reflexionemos en cuanto a lo que cada uno puede hacer, qué significa para uno vivir una vida de la grandeza, una vida exitosa, una vida importante, porque eso es lo que hay que empezar a trabajar para hacer todos los días, para vivir de esa manera, ¿no? Y agradecerle de manera especial, ¿verdad? A usted, amigo, crack, que llegó hasta el final del episodio, que me escuchó hablar en cuanto a eso. Espero que haya sido de valor, que ¿verdad? Tenga la oportunidad de conocer, al menos de mi humilde opinión, algunas palabritas. Los libros de Linked Working, The School of Greatness, The Mask of Masculinity, The Greatest Mindset y Make Money Easy. Súper recomendados. Como dije, los voy a dejar en la descripción de lo que es este contenido. Y de mi parte sería eso. Muchísimas gracias por su atención, su tiempo y nos vemos en un próximo episodio de Manual del Éxito. Pura vida.